Hoy quiero invitarlos a mi experiencia visitando Lucerna, una hermosa ciudad repleta de iglesias, plazas y calles peatonales. La imagen de la ciudad de Lucerna es caracterizada por este puente medieval de madera. Este puente que cruza el río Rice era el puente de madera más antiguo de Europa y el segundo más largo. Fue construido en 1365 y conecta la ciudad antigua con la nueva de Lucerna. El puente era más largo, pero sufrió un grave incendio en 1993 que lo dañó severamente. Este puente no solo es una obra maestra arquitectónica, sino también un símbolo de la rica historia y tradición de Lucerna. Caminar a lo largo del río Rice en Lucerna es más que una simple experiencia, es un verdadero deleite para los sentidos, desde el imponente perfil de la Torre del Agua hasta la elegancia gótica de la iglesia de San Pedro. Cada edificio a lo largo del río cuenta una historia única que se remonta siglos atrás y que se refleja en su arquitectura magníficamente conservada. En la ribera sur se encuentra la iglesia jesuita de estilo barroco de San Francisco Javier, que data del siglo XVII y destaca por sus cúpulas gemelas de color verde y sus interiores de yeso.
El casco medieval, un laberinto de plazas y callejuelas adoquinadas, con edificios de fachadas pintadas al fresco, se encuentra a orillas del río, en la parte norte de la ciudad. Recorrerlo es como adentrarse en un cuento de fantasía medieval, caminando entre casas históricas adornadas de frescos, iglesias, plazas y antiguos edificios. Aquí me encuentro en la Plaza del Vino, que tiene magníficas casas antiguas y una bella fuente con esculturas en forma de columna en el centro. Construida en el siglo XIV, la Torre del Reloj ha sido testigo de siglos de historia y transformación en Lucerna. Su arquitectura gótica, con su distintiva aguja y su reloj astronómico, es un recordatorio vivo del rico patrimonio cultural de la ciudad. Puedes ir saltando de plaza en plaza, cada una más pintoresca que la anterior, por callejuelas empedradas y bajo el amparo de escudos medievales. Pero la belleza de Lucerna no se limita al casco histórico, su entorno también contribuye a su encanto. La ciudad está rodeada de un impresionante paisaje montañoso a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Pero visitando esta ciudad, debo destacar que no solo la caracteriza sus encantadores paisajes y rica historia, sino también por su excepcional atención al detalle en cuanto a la limpieza y al cuidado ambiental.
Situada en lo alto de una pequeña colina, la iglesia San Leodegario es la más importante de Lucerna. De un blanco inmaculado por dentro y por fuera, es el principal edificio renacentista de Suiza. Su historia comienza muy pronto, en el siglo VIII, cuando era un monasterio benedictino, pero un incendio destruyó ese edificio original en 1633, por lo que tuvo que ser reconstruida en el estilo de la época. Los interiores de esta iglesia ofrecen una experiencia visual que cautiva los sentidos. Los vitrales multicolores, cuidadosamente dispuestos a lo largo de las paredes, crean un ambiente de belleza y espiritualidad. Al acercarte al altar se destacan las esculturas y relieves tallados que narran historias bíblicas, convirtiendo el lugar en un encuentro entre la fe y el arte. Y así llegamos al lago de los Cuatro Cantones, el cuarto más grande de Suiza. El lago ofrece innumerables oportunidades para explorar y disfrutar de la naturaleza. Puedes dar un paseo en barco por sus aguas cristalinas, disfrutando de vistas panorámicas de las montañas y practicar deportes acuáticos como el windsurf, la navegación y el esquí acuático.
Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Lucerna. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando esta hermosa ciudad suiza. Recuerden que su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó el vídeo, no olviden suscribirse para no perderse futuras aventuras, dejar un comentario y darle un like. Nos vemos en el próximo video.